Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Dice así la escritura: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí reunidos en tu nombre, Padre. Señor, quiero rogarte, Padre, que tú bendigas tu palabra, Señor. Quiero rogarte que tu Espíritu Santo la venga a hacer viva, Señor. Quiero pedirte, Padre, que tú me ayudes a exponer tu palabra con denuedo, con claridad, Señor. Que me ayudes a ser fiel para exponer tu mensaje, Padre. Ayúdame en esta mañana, Señor, a poder hablar, Señor, Padre, de todo lo que un cristiano, Padre, enfrenta en este mundo, Señor, y cómo tu Espíritu Santo está a favor nuestro para ayudarnos siempre en todo momento de dificultad, de angustia, de problemas, para llevarnos a tu presencia, Padre. Te ruego, Dios, que este mensaje sea de mucha bendición para todos los que hoy tú has traído a este lugar, Padre, y que sea un bálsamo este Salmo 103 para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bien, el Salmo 103 lo escribió el rey David, y algo que nos hace ver este salmo es que el rey David amaba a su Creador. Analistas bíblicos creen que fue escrito durante los últimos años de su vida, quizás luego de haber atravesado una profunda crisis o de haber luchado con alguna enfermedad en sus últimos días. Ciertamente David meditaba y animaba su corazón a que recordase las incontables veces en que Dios evidenció ser su amigo más fiel, su libertador y su protector, durante su juventud y luego como rey de Israel. David repetidamente enfrentó peligros, traición y muerte, pero Dios nunca le falló. Reconociendo su absoluta dependencia de Dios y con corazón lleno de gratitud, cantó alabanzas al Dios en quien confiaba con todo su corazón. El Salmo 103 es verdaderamente una obra maestra llena de bellas imágenes, expresiones poéticas y humildad de corazón. Mientras David canta sobre el carácter de Dios y recuerda los beneficios que confiere a los que le aman, emerge un cuadro sobre Dios que no solo interviene poderosamente en beneficio de sus hijos, sino que les llena de poder para vivir vidas rectas y agradables a Él. Quizás el mejor lugar para comenzar a entender el Salmo 103 es donde David comenzó, ejercitando el poder de la memoria. Vemos en este Salmo 103 que el rey David estaba enfrentando una situación en la cual le estaba costando mucho trabajo tener un corazón agradecido hacia Dios, bendecir a Dios. No sé qué problema tenía, no nos dice la escritura. Los analistas dicen que probablemente era en su vejez, que estaba enfermo, probablemente era cuando lo estaba persiguiendo Absalón, su hijo, para quitarle el reino. No lo sabemos con certeza, pero sí estaba enfrentando una crisis fuerte el salmista. Sí estaba enfrentando algo dentro de él, ¿sí?, que no permitía tener ese agradecimiento a Dios por todo lo que había hecho en su vida. Él está haciendo memoria, está recordando en su mente cuántos beneficios ha recibido de parte de Dios. Es un ejercicio que él está haciendo, y es un ejercicio que hoy Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros a hacer
para que cuando pasemos momentos difíciles, para que cuando atravesemos dificultades, cuando atravesemos problemas, cuando atravesemos enfermedades, ¿sí?, nuestra mente traiga el recuerdo de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Eso es lo que nos va a enseñar el Salmo 103. Traer a la memoria todas las cosas, todos los milagros, todos los beneficios, todos los favores de los cuales Dios nos ha llenado durante nuestra vida. El ser humano, el corazón del ser humano es muy dado a olvidar. La memoria tiende a recordar lo malo y a olvidar lo bueno. Por ahí alguien dijo algo que es una reflexión. Dice, si yo te contara un chiste, tú te empezarías a reír. Si yo te lo volviera a contar el mismo chiste, te reirías un poco menos. Y si yo te siguiera contando ese chiste constantemente, 10, 15 veces, llegaría el momento que ya no te vas a reír, porque ya te sabes ese chiste. Sin embargo, si tú, cuando hay algo que al ser humano le duele, ¿sí?, basta solamente con recordarlo para que su corazón se entristezca, para que en su corazón haya dolor. Sin embargo, este salmo nos enseña que el cristiano tiene que recordar todos los beneficios que Dios le ha dado a su vida. Todos esos beneficios en donde Dios le ha ayudado a salir adelante. Eso es lo que este salmo nos quiere enseñar. Y es un buen ejercicio traer a nuestra memoria los recuerdos cuando Dios nos ha ayudado. Estaba yo preparando esta enseñanza y precisamente Dios me recordaba cómo en una ocasión, yo no era cristiano todavía, yo venía viajando de la ciudad de Coatzacoalcos hacia Veracruz, yo manejaba un carrito, manejaba un Volkswagen, y yo venía de Coatzacoalcos hacia acá, era en el día, estaba bien el día, no llovía, estaba bien, había sol. Sin embargo, antes de llegar a Catemaco hay unas curvas ahí en la montaña, es una montaña y empiezan las curvas para descender hacia Catemaco. Y pues yo venía bien, venía tranquilo. Sin embargo, al salir de una curva, me encuentro con que venía subiendo un tráiler en una recta que no era muy larga, ¿sí? Y venía ese tráiler como a la mitad de la recta. Y veo que al par del tráiler viene un carrito, una Caribe, si no mal recuerdo, queriendo rebasar al tráiler en la plena subida, en un tramo no muy largo, no era una recta muy larga. Y créanme que cuando yo salgo de la curva y veo esa imagen y veo el tráiler y veo el otro carrito que venía queriéndolo rebasar, dije, no le va a dar para rebasarlo, no le va a dar. Pero en fracción de segundos, porque son fracciones de segundos en donde tú tienes que reaccionar muy rápido, ¿sí?, metí el freno hasta el fondo. Dije, por un momento pensé salirme de la carretera, pero como yo iba en una zona montañosa, dije, si me salgo aquí me voy a matar. Estaba altísimo, sí, estaba alto, está grande, esa era una colina, hay un barranco ahí. Dije, si me salgo me voy a matar. Iba yo con mi esposa, iba con otras personas, digo, aquí nos vamos a matar. Entonces en fracciones de segundos dije, no, lo único que puedo hacer es ir y estrellarme contra ese carro y que sea lo que Dios quiera. O sea, eso te hablo, ahorita yo lo estoy diciendo con calma, pero eso pasa en tu mente en fracción de segundo, ni siquiera en un segundo, yo creo. Y entonces yo metí el freno hasta el fondo, ¿sí? Mi carro se la dio, porque era todavía de esos frenos son frenos de tambor. Se la dio, mi carro se reventó una manguera de atrás, ¿sí? Y me fui, y cuando frené me iba yo hacia el tráiler, ¿sí? Mi carro se iba haciendo hacia el tráiler como si se quisiera meter abajo del tráiler, y tuve que volver a soltar el freno porque dije, no, pues me va a llevar el tráiler, y solté el freno, y cuando quise volver a meter el freno me había yo quedado sin frenos. Entonces lo único que dice, me voy a estrellar contra el de la Caribe. Y entonces el de la Caribe también obviamente se amarró y llegamos y chocamos. Dije, o sea, yo pensé, aquí nos vamos a morir, aquí nos vamos a matar.
los dos carros frenando, ahora sí que yo en la bajada y él en la subida. Llegamos y gracias a Dios, porque lo estoy contando, lo único que sucedió es que me sumió la parte de adelante de las salpicaderas y el cofre que traía adelante me lo sumió. Y yo sin frenos reboté y ya me iba yo otra vez hacia abajo y dije, pues me voy a volver a estrellar con él porque si no me voy a matar. Y me fui y me estrellé otra vez con él, sin frenos quedé. Esta persona iba a un funeral a Coatzacoalcos. La verdad que la vi muy cerca, esa es la realidad. Vi la muerte muy, muy cerca. Pensé que podía haber muerto en ese momento. Realmente fue un accidente que yo recuerdo, a pesar de que ese accidente ya tiene más de tal vez unos 25 años por ahí. Pero yo lo recuerdo claramente porque fue impactante. Para mí fue un milagro que no nos haya pasado nada y que solamente haya sido, nos hayan sumido ahí el frente. La verdad que fue un milagro de Dios. Lo vi de un milagro de Dios. Entonces, eso hace, ese poder tiene la memoria, ese poder tiene los recuerdos. Cuando tú ves la mano de Dios, cuando tú ves los milagros de Dios en tu vida, los recuerdas, eso hace que tu corazón se llene de gozo, de agradecimiento hacia Dios. ¿Sí? De agradecimiento, Señor, pues realmente pude haber muerto ahí y tú me estás concediendo tener vida. Me has concedido por lo menos 25 años más, por lo menos. Dije, Señor, gracias, porque aunque no era cristiano, aunque no era yo tu hijo, tuviste misericordia de mí. Y realmente, como te decía, como nos enseña este salmo, eso es lo que pasa cuando nuestra memoria recuerda las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y es lo que estaba pasando con el salmista David. Él estaba pasando algo muy crítico, un momento muy crítico. Él quería que todo su ser, alma, cuerpo y espíritu estuviera agradecido con Dios, a pesar de las situaciones que estaba enfrentando. Y yo te voy a decir algo, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos visitas. No se trata solamente de que él quería alabar a Dios, ¿sí? Darle gracias a Dios, hacer un canto y se acabó. No, es algo más en el fondo, ¿sí? Es algo más en lo secreto con Dios, ¿sí? Porque nosotros podemos venir aquí, cantarle a Dios, levantar nuestras manos, decirle gracias, Señor, por todas tus bendiciones, gracias por todo lo bueno que eres, te amo, te adoro, ¿sí? Pero olvidarnos de Él toda la semana, ¿sí? Olvidarnos de Él toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo otra vez nuevamente vengo y alabo a Dios y le doy gracias. No, dice la Biblia que Él ama la verdad en lo íntimo. Y esto habla de algo muy íntimo del rey David, algo que pasaba en su cámara secreta, en la cámara secreta de Dios. La Biblia nos enseña que cuando nosotros oremos, entremos a nuestra habitación y cerremos nuestra puerta, ¿sí? Y que nuestro Padre que está en lo secreto nos va a recompensar en público. Eso es la oración, esa es la comunión con Dios, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, eso era algo que estaba pasando muy en lo íntimo del rey David con Dios, algo que había dentro de su corazón y que a lo mejor nadie lo puede ver, ¿sí? Porque ninguno de nosotros conoce nuestros corazones, solamente Dios, nuestros pensamientos, ¿sí? Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, ¿sí? Probablemente tú puedes estar hoy aquí levantando tus manos, alabando a Dios, glorificando a Dios, pero dentro de tu corazón hay indiferencia hacia las cosas de Dios. Por supuesto que puede pasar. Entonces, el rey David estaba sufriendo, estaba angustiado, porque dentro de él no había una gratitud hacia Dios, hacia lo que Dios estaba haciendo en su vida, lo que estaba pasando en su vida. Y recurre a traer esos pensamientos a su mente para que su alma se llene de agradecimiento. Alma mía, bendice a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Estaba ministrando a través de la memoria a su alma para que pudiera
agradecerle a Dios todos sus favores. Sin embargo, el corazón del ser humano tiende a no ser agradecido. Esa es la realidad. Y vamos a ver un ejemplo que nos ilustra muy fácilmente cómo sucede esto. Lucas 17, 11 al 19. Dice así la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos en este ejemplo cómo Dios sana a 10 leprosos y cómo los manda a cumplir con el ritual que tenían con los sacerdotes cuando eran curados de la lepra. Sin embargo, solamente uno regresa a darle gloria a Dios, y era samaritano, dice la Escritura. O sea, los otros eran judíos, pero nunca se acordaron de regresar y agradecerle a Jesús que los había sanado. Así es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Por eso es que el hecho de que tú veas sanar a un enfermo, que vengas y veas un paralítico levantarse, un ciego que vea, un cojo que camine normalmente, ¿sí?, no te garantiza que tú te vas a convertir a Dios. Porque la salvación no viene por la vista, sino por el oír la palabra de Dios. Así es como llega la salvación al hombre. No por lo que ve, sino por lo que escucha. Por escuchar la palabra de Dios viene la salvación. Entonces, realmente el corazón del hombre es muy engañoso. Dice Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón fácilmente te puede engañar. Tus emociones fácilmente te pueden engañar. Te pueden hacer creer otra cosa que no es, ¿sí? Sin embargo, cuando tú sometes tu conciencia, cuando tú sometes tu alma a las cosas, a la palabra de Dios, ¿sí?, tú estás cimentándote en una fe verdadera. En una fe verdadera. Dios insistió a su pueblo que recordase las cosas con precisión. Es algo que Dios insistía mucho al pueblo de Israel. Por eso es que Dios instituyó la Pascua cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿sí?, instituyó la cena de la Pascua para que ellos recordaran que habían sido esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a olvidar fácilmente. Jesús, ¿sí?, instituyó la cena, ¿sí?, del Señor para que sus discípulos recordaran el sacrificio en la cruz a través del vino y a través del pan, ¿sí? Todo lo que Jesús hizo, y es algo que hasta nuestros días hacemos los cristianos el día de hoy, porque tenemos que recordar ese sacrificio, porque no tenemos que olvidarlo, porque nuestra memoria tiende a olvidar lo bueno, desafortunadamente. Entonces, Dios le decía al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Y déjame decirte que en este pasaje la palabra olvidar, ¿sí?, la raíz de esta palabra hebrea significa ignorar por falta de atención. Ignorar por falta de atención. O sea, tú no pones énfasis en lo que Dios hizo por ti. No es que este pueblo premeditadamente quisiera olvidarse de Dios. No. Lo que pasa es que una vez que ya dejaron de vagar en el desierto, una vez que ya fueron saciadas sus necesidades, ¿sí?, una vez
que ya estaban en la tierra prometida, Dios sabía que ya estando cómodos, que ya estando solucionados sus problemas, iban a caer en una relajación, ¿sí? Iban a olvidarse de todo lo que Él había hecho por ellos, hermanos, y eso es precisamente lo que a muchos de nosotros nos sucede. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos algún familiar enfermo, o cuando nosotros mismos estamos enfermos, cuando tenemos alguna situación difícil, ¿sí? Algo que está sucediendo cerca de nosotros que nos aflige, nos humillamos a Dios, le pedimos: Señor, no me dejes, yo te quiero, yo te amo, yo nunca me voy a apartar de ti, ¿sí? Y estamos suplicándole a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y Dios es bueno, y Dios contesta y suple nuestras necesidades. Pero una vez que ya estamos bien, una vez que ya nos sentimos bien, una vez que ya no tenemos problemas, una vez que ya no estamos enfermos, una vez que ya Dios nos solucionó lo que nos angustiaba, nos empezamos a relajar también. Nos empezamos a relajar. Y como que ya nos empieza a dar igual asistir o no asistir a la reunión. Las prioridades empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar las prioridades. Y de repente es más importante ir a desvelarte un sábado en la noche a una fiesta, aunque el otro día no te levantes para ir a la reunión, que asistir a la reunión. Es más importante tus compromisos con el mundo que tu compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque ya no tienes problemas, porque te sientes bien, porque te sientes cómodo. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel también. Y Dios le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Desafortunadamente, muchos no se cuidaron, como hoy en día muchos no se cuidan. No se cuidan. Se relajan tanto. Empiezan a ver la salvación como algo normal, por decirlo así, como algo común, cuando la salvación es lo más precioso que pueda haber en la vida de un hombre. No hay otro gozo mayor que el de la salvación. No lo hay. No hay otro gozo mayor que el perdón de tus pecados. Y de repente lo empiezas a ver normal, lo empiezas a ver común, como algo X, como algo más de este mundo, y te empiezas a relajar, y te empiezas a envanecer, y te empiezas a llenar de soberbia, de orgullo, como que tú te lo mereces, como que no eres tan malo, como que no eran tan graves tus pecados, y te empiezas a relajar. Vamos a ver un ejemplo de un hombre, de un rey, que le pasó algo similar, ¿sí? Un día, estando en su palacio, dijo: todo esto lo he hecho con el poder de mi mano. Y ¡bum!, que pierde la razón en ese momento. Daniel 4, versículos 29 al 37. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Él pone y quita reyes. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes,
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Esto es lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Para que tú comprendes un poquito el contexto de esa historia, Babilonia era el Estados Unidos de hoy, y el rey Nabucodonosor era como el presidente Trump. A ese nivel estaba Nabucodonosor. Era el mandamás de todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, su corazón se envaneció y pensó que él todo lo había logrado con su fuerza, con su poder, ¿sí? Se glorió a sí mismo. Se mandó a hacer una estatua grandísima para que la adorara, y Dios le envió juicio a ese hombre y perdió la razón, ¿sí? A lo mejor es un ejemplo extremo, pero es algo que nos muestra que el corazón del hombre en cualquier momento se puede envanecer, se puede llenar de soberbia. Hoy en día vivimos en esta era momentos en donde hay mucho intelecto, en donde hay mucho conocimiento, demasiado, pero falta humildad en muchos. El conocimiento envanece, dice la Escritura, pero el Espíritu vivifica. Y esto no quiere decir que por eso ya no vas a estudiar la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios te hace sabio, dice la Escritura. El conocimiento de Dios te hace sabio, pero debes entender que al primero que Dios le va a hablar es a tu vida, y después a los demás. Nunca va a ser al revés, nunca la palabra de Dios va a ser para los demás y ya después me la voy a aplicar yo. No, nunca. La palabra de Dios siempre es para tu vida, y luego Dios te va a conceder poder compartir y bendecir a otros, pero Dios primero te quiere bendecir a ti con su palabra. Este Salmo 103, tengo por lo menos 3 semanas que Dios me lo dio, en cual lo he traído todos los días bendiciendo mi vida. Se los compartí a los hermanos de Córdoba hace 15 días que fui para allá, y los hermanos estaban muy agradecidos con Dios por todo lo que Dios les había hablado a través de este salmo. Es un salmo para tu vida, para mi vida, y obviamente para tu vida. Precisamente ayer, aunque este salmo ya lo traía, te digo, durante tres semanas, pues obviamente tenía yo que hacer la enseñanza, tenía yo que estructurarla, tenía yo que organizarla, y bueno, durante la semana cuesta un poquito de trabajo porque, como tú sabes, trabajamos, tenemos actividades, y bueno, normalmente yo cuando predico los domingos, el sábado, trato de no tener muchas actividades para que sea un día en donde yo me pueda relajar, en donde yo pueda estudiar, en donde yo pueda organizar la enseñanza, hacer la enseñanza. Y bueno, sin embargo, el día de ayer tenía un dolor, tenía yo inflamada la espalda, tenía un dolor fuertísimo en la espalda, y decía: Dios mío, o sea, no podía yo sentarme a hacer la enseñanza, tenía mucho dolor, muy inflamada la espalda. Digo: santo Dios. Descansé, tomé unas pastillas,
traté de recuperarme lo más que pude. Para no hacerte el cuento muy largo, a las 10 de la noche me venía yo sintiendo mejor. A las 10 de la noche. Yo normalmente para hacer mi enseñanza me llevo de 6 horas por lo menos, 6, 8 horas. Entonces, a esa hora me puse a hacer mi enseñanza. O sea, me vine durmiendo casi a las 4 de la mañana, 3:30. Y no te lo digo con tristeza, te lo digo para testimonio, para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. Y esta palabra da fuerzas, ¿sí? Da fuerzas, da ánimo, alienta tu alma, alimenta tu alma. Y es una palabra que Dios me ha dado durante 3 semanas y me ha bendecido, y me ha dado paz y me ha dado gozo en mi corazón. Y yo dije, Señor, yo esta palabra yo la voy a compartir el domingo, porque quiero bendecir a los que escuchen este salmo. Quiero decirles que Dios tiene poder para cambiar tu corazón, que Dios tiene poder para cambiar un corazón lleno de tristeza, lleno de angustia, lleno de aflicción, por un corazón lleno de gozo. Porque eso es lo que hay en mi corazón, gozo. A pesar de que me desvelé, a pesar de que ayer me sentí mal, hoy mi corazón está lleno de gozo, porque puedo estar aquí predicando su palabra. Porque realmente esto es lo que alimenta mi alma, esto es lo que me da vida. De Él emana la vida, dice la Escritura. Mis palabras son vida, dice Jesús. Y es verdad, esto es lo que realmente le da vida al hombre. Y esto permite que pueda tener un conocimiento de Dios, un conocimiento de su voluntad, un conocimiento del propósito de Dios en mi vida, a través de las Escrituras, a través de la palabra. Pero es algo que yo he vivido, que he experimentado. A mí no me gusta hablar de algo que yo no vivo, que yo no experimento. Jamás voy a predicar algo que no esté sucediendo en mi vida, o que haya sucedido, o que entienda claramente de qué quiere hablar Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque realmente el cristianismo es una cuestión de práctica, no de conocimiento, de hacer. La Biblia dice que Jesús era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo es una acción, es algo que se da, ¿sí? Es algo que se mueve. Entonces, no se trata solamente de transmitirte un conocimiento, sino transmitirte una verdad respaldada por el Espíritu Santo. Vemos entonces que el pueblo de Israel fácilmente se desviaba de los propósitos de Dios. Se les olvidaba todo lo que Dios, todos los milagros que Dios había hecho entre ellos, al grado de llegar a adorar otros dioses. Desafortunadamente, como te contaba hace un momento, hoy en nuestros días no es la excepción. Sucede también con los cristianos. Cristianos que empezaron muy bien, cristianos que empezaron dándole gloria a Dios, cristianos que empezaron sirviéndole, cristianos que empezaron amando a Dios con todo su corazón, se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque faltó esto que dice el Salmo 103. Faltó recordarle a tu alma todo lo que Dios ha hecho por ti, todas aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida, todos aquellos favores, todos aquellos beneficios, todas aquellas misericordias que Dios ha hecho contigo todos los días. Cuando no hay un agradecimiento en el corazón, eres indiferente a la palabra de Dios, eres indiferente a lo que Dios te dé, a lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Por qué? Porque no hay gratitud en tu corazón, no hay esa gratitud de la cual tú debes de tener presente, tú debes de tener muy claro en tu mente. Algo dentro de David no quería darle gloria a Dios, y él tenía que traer a su memoria beneficios invaluables para bendecir a Dios.
Muchas veces podemos estar en una situación similar. Muchas veces. Créeme que cuando estás enfermo, no hay muchas ganas de alabar a Dios. No hay muchas ganas de bendecir a Dios, de adorar a Dios, de alabar a Dios. Cuando tienes un problema, tu carne quiere entrar en crisis, quiere entrar en pánico. Sin embargo, a través de la palabra de Dios y a través de traer esos recuerdos de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú tienes que aprender a manejar la situación. Tú tienes que aprender a enseñarle a tu alma, a tu espíritu y a tu cuerpo a estar agradecidos con Dios. Recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda cuántas veces has clamado a Dios para que te ayude en algo y te ha ayudado. Tenlo presente, es importante. Recuérdale a tu alma cómo Dios te ha amado, cómo Dios te ha bendecido. Recuérdaselo para que tú puedas tener un corazón lleno de gratitud. Veamos los beneficios de los que nos habla el rey David. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. David comprendía lo necesario que era recordarle a su alma cómo Dios lo había librado de la muerte y de muchas cosas más. Reconociendo lo que Dios había hecho en él en el pasado, encontraba ánimo y fortaleza para el futuro. Si Dios ya me ayudó una vez cuando tenía este problema, si yo clamé a Dios y Él me ayudó y no me dejó, esta vez también lo va a hacer, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Amén. Eso debe de estar presente en nuestras vidas. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está fundada, primero que nada, en la palabra de Dios y en vivencias personales que cada uno de nosotros tiene con Dios. Porque en algún momento ya Dios escuchó nuestra oración, en algún momento ya conocimos la respuesta de Dios, en algún momento ya conocimos el poder de Dios en nuestras vidas. Y Dios lo puede seguir manifestando cada día en nuestras vidas. Pero tenemos que tener esa certeza, tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa esperanza de que Dios lo puede hacer. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Su vida de David estaba manchada de pecados, desde el más insignificante hasta el peor de todos, como haber planeado la muerte de otro israelita por causa de su adulterio. Acuérdense que él planeó la muerte de su soldado para quedarse con su mujer. ¡Qué pecado tan terrible! Tan terrible. Pero nuestros pecados no son menores, porque también hemos ofendido a Dios. Sin embargo, el rey David recordaba que no había pecado que no pudiese ser absuelto con verdadero arrepentimiento y perdón. Y decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Tenía la seguridad, la certeza de que si él se arrepentía, si él le pedía perdón a Dios, Él iba a perdonar sus iniquidades. Y esa certeza la tenemos que tener también tú y yo. Porque déjame decirte que cuando lees, Él es quien perdona todas tus iniquidades. La palabra perdona, sí, es un verbo y está en presente, para decir que indica que ha perdonado, perdona y perdonará todas las culpas. Está en presente. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No dice Él es el que perdonó o es Él el que perdonará. Él es el que perdona. Hoy en Jesús hay perdón de pecados. Hoy en Jesús hay perdón de pecados, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Por el perdón de pecados es quitado todo lo que nos impedía tener lo bueno y somos restaurados. Salmo 32:1.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios retira de nosotros todo lo que nos privaba de toda bendición y nos otorga su perdón. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios sigue perdonando. Dios sigue perdonando, aún al cristiano, porque aunque tú seas cristiano, aunque yo sea cristiano, eso no nos asegura que no podamos volver a pecar. Por supuesto que estamos expuestos a volver a pecar. Y Dios perdona nuestras iniquidades, Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. Si nos arrepentimos, es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y arrepentimiento no quiere decir que tú, discúlpame que te lo diga así, que tú derrames unas lágrimas y que sigas haciendo lo mismo. Arrepentimiento quiere decir es que tú decides dejar el pecado para volverte a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Haya lágrimas o no haya lágrimas. Tú decides cambiar la dirección en la cual vas. Vas hacia allá y dices, no, yo me arrepiento de esta vida que estoy llevando, esta vida no le agrada a Dios, esta vida ofende a Dios, este pecado ofende a Dios, yo lo dejo y yo voy a caminar ahora hacia acá. Eso es arrepentimiento. El salmista dice que Él es misericordioso, lleno de gracia, abundante en amor, lento para la ira y saturado de paciencia. Él recuerda que nos formó del polvo de la tierra y sin Él estaríamos condenados. De esa manera David dice que Dios no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Aleja nuestras transgresiones, así como está distante el oriente del occidente. O sea, son polos opuestos. Oriente y occidente son polos completamente opuestos. Así Dios hace con nuestros pecados. Los aleja completamente de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, y cuando Él perdona nuestros pecados, Él los lleva completamente al fondo del mar, dice la Escritura. Son quitados completamente nuestros pecados. Por eso es que el salmista decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, es un bálsamo que Él está obteniendo en ese momento, y es un bálsamo que el cristiano tiene cuando tú recuerdas que Él es quien te perdona tus pecados. Tan solo de pensar en eso, tu alma toma aliento, porque Señor, ¿quién más podrá perdonar mis iniquidades sino solo tú, oh Dios? Se alienta tu alma en ese momento. La palabra hebrea para perdonar viene de la raíz que significa considerar la ofensa como si fuera nada o desecharla por completo. Significa descartarla o removerla. Cuando Dios nos perdona, Él se hace propicio a nosotros y obtenemos la paz por medio de su expiación. El pecado queda cancelado y borrado. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo de la salvación. ¿Qué otro gozo mayor sino el gozo de la salvación? No solamente es que nos afanemos qué vamos a comer o qué vamos a beber, qué vamos a hacer en este mundo. Hay algo dentro de nosotros que Dios ha puesto que se llama Espíritu Santo, y que nos llena de justicia, paz y gozo. ¿Sabes qué es lo primero que viene a la vida del hombre cuando es perdonado de sus pecados? La paz. La paz que solo Cristo da. Dijo Jesús, yo no doy la paz como la del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como la del mundo. Jesús da verdadera paz. Porque tus pecados te han sido perdonados. Porque has sido limpiado con la sangre de Cristo. Y eso, hermanos, no es cualquier cosa. El mundo no lo entiende.
pero tú y yo hoy sí lo entendemos. Y sí sabemos por qué hoy somos de Cristo. El corazón de David cantó: rompió mis cadenas, y grita en voz alta a su alma: nos ha hecho libres. Y con esa libertad viene un poder extraordinario. Recibimos la fuerza para no caer más en el pecado, para caminar en rectitud, para ser misericordiosos como Dios es misericordioso, y para perdonar a otros como hemos sido perdonados por Dios. Un cristiano que no está dispuesto a perdonar es porque no ha sido perdonado de sus pecados. No es cristiano. Porque un cristiano que ha sido perdonado por sus pecados, ¿sí?, aunque le duela mucho lo que le han hecho, aunque lo hayan lastimado, al final va a perdonar, porque ha entendido el perdón de Dios, que es mucho más grande que el que Él pueda dar. Va a ser misericordioso como Dios es misericordioso. Va a aborrecer el pecado porque Dios aborrece el pecado. Otro de los beneficios que nos habla el salmista, dice: el que sana todas tus dolencias. El cuerpo encuentra las tristes consecuencias del pecado, está sujeto a muchas enfermedades. Cristo cura nuestras enfermedades, somos curados del pecado a través del perdón. Dice Jeremías 30:17, dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Y Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo, dice. Algunos piensan que el don de sanación ya no está vigente hoy en nuestros días, y Santiago nos dice que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Habla de sanidad a través de la oración. Aleluya. Otro beneficio más, ¿sí? Ya el salmista dice: Él es que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana tus enfermedades. O sea, eso Él lo está en su memoria, en su mente, se lo está ministrando Él mismo para que su alma se llene de aliento, de gozo, para poder alabar a su Dios, para adorar a su Dios, para que su corazón se llene de gratitud. Otra más: el que rescata del hoyo tu vida, ¿sí? Otras traducciones dice: el que rescata de la fosa, del sepulcro, tu vida. Dios es quien redime nuestras vidas de la muerte. David repetidamente enfrentó la muerte física, pero también enfrentó la muerte espiritual. Clamó a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. En cada situación la misericordia de Dios lo acompañó. Entonces, ya van 3 cosas que Él está recordando, trayendo a la memoria. Otra más: el que corona de favores y misericordias, nos salva de todo mal y nos preserva de toda ruina, nos hace verdaderamente dichosos al concedernos todo lo que puede servir para nuestro bien. El que sacia de bien tu boca. La misericordia y el amor de Dios hacen que tu boca sea llena de bondad, verdad y justicia. Eso es lo que hace la misericordia y el amor de Dios. Imagínate a un cristiano o alguien que se dice cristiano maldiciendo a su prójimo, diciendo maldiciones, insultando. Algo no está bien en él. Algo no está bien en él. O no está entendiendo el amor y la misericordia de Dios, ¿sí? O simplemente le está dando rienda suelta a sus concupiscencias. Porque el libro de Santiago nos dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. El cristiano no puede bendecir y maldecir. El cristiano no puede insultar a su prójimo.
No puede darse el lujo o darse el permiso de decir groserías. Tiene que ser muy temeroso de eso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él sacia de bien tu boca. La llena de bondad, la llena de verdad, la llena de justicia. Entonces no puedes darte esas libertades, no puedes darte esos permisos. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice la Escritura. El águila es un ave que puede alcanzar una edad de hasta 100 años, con una vitalidad diariamente renovada. Imagínense nada más lo que está diciendo el salmista, que día tras día tus fuerzas son renovadas. Las fuerzas del cristiano son renovadas día con día. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa para los hijos de Dios. Dios, mediante su gracia y consuelo de su Espíritu, hace que sus hijos se recuperen de sus enfermedades y los llena de vida y gozo. Puede decirse que vuelvan a los días de su juventud. Claro que sí es posible. Claro que aunque nosotros estemos enfermos, aunque nos sintamos muy cansados, Dios renueva nuestras fuerzas. Dios sana nuestras enfermedades. Dios nos da nuevas fuerzas cada día. Salmos 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces, aquí vemos las razones que el salmista le da a su alma para que bendiga a Dios, para que alabe a Dios, para que su corazón esté lleno de gratitud hacia Dios. No olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son? Perdonar todas sus iniquidades, sanar todas sus dolencias, rescatarlos del sepulcro, coronar de favores y misericordias, saciar de bien su boca, rejuvenecerlo como águila. Todos esos beneficios el salmista entendía que Dios se los daba. Y él se los está recordando a su alma para que su alma pueda alabar a Dios y pueda darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida. Y como te decía hace un rato, es necesario que tú y yo hagamos ese ejercicio también. Es necesario que nosotros traigamos a nuestra memoria lo que Dios ha hecho con nosotros para alegrar nuestra alma, para alentar a nuestra alma también, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, porque dice, todo mi ser, dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, no solamente se trata de alabarlo con nuestros labios, no solamente se trata de levantar nuestras manos, se trata que del corazón mismo salga una gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es algo muy interno, y es algo que se alimenta a través de la memoria, a través de recordar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros en otros momentos de nuestra vida. Este salmo también nos habla de la compasión de Dios para sus hijos. Salmo 103, versículos 13 y 14. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él no conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen, porque se acuerda de que somos polvo. Si hay alguien que nos ha amado eternamente, es Dios. Y nos amó desde antes de conocerle. Desde antes de conocerle. Yo te platicaba mi experiencia.
y te platicaba pues del accidente que tuve y cómo Dios me libró aún sin ser cristiano. ¿Sí? Y si Él tuvo compasión de mí cuando estuve en el mundo, yo sé que la tiene aún más ahora que soy su hijo. Por eso dice que Él se compadece de sus hijos. A diferencia de nosotros los hombres, que podemos aprovechar cualquier ocasión para reprender a alguien, cualquier error, cualquier equivocación. ¿Cuántos jefes no en su trabajo están esperando a que el empleado se equivoque para darle una mega regañiza? ¿Cuántos maestros no le dan con todo a sus alumnos en el primer error que cometen? ¿Cuántos de nosotros vemos un error en el hermano y nos los queremos acabar? Esa es nuestra naturaleza, pero no es la naturaleza de Dios. La Biblia dice que Él se compadece de los hijos. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos tratara de esa manera como nosotros nos tratamos entre los hombres? Ya no estuviera ninguno de nosotros aquí. Sin embargo, el Padre se compadece de sus hijos que son débiles de conocimiento y les enseña. Dice que Él guiará aún al más torpe. ¿Sí? No necesitas ser un erudito para entender la Biblia. Solamente necesitas tener fe y creer lo que dice la Biblia. Eso es todo lo que necesitas. Se compadece de sus hijos cuando están enfermos y los consuela. Aunque tú puedas estar en un lecho, en una cama, postrado, tú no estás solo. Dios está contigo en ese momento. El que tú tengas una enfermedad no quiere decir que Dios no te ame. Para nada. Tenemos un cuerpo físico pues que se desgasta y que en cualquier momento se puede enfermar. Pero eso no quiere decir que Dios no te ame. Dios te ama y Dios está ahí para consolarte, para ayudarte, para fortalecerte. Se compadece de sus hijos cuando están caídos y les ayuda a levantarse. ¿Cuántas veces no podemos sentir que ya no podemos más? ¿Cuántas veces no podemos sentir que le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántas veces no podemos sentir que no hemos hecho todo lo que Dios quiere de nuestras vidas? Muchísimas veces. Sin embargo, Dios nos ayuda a levantarnos. Se compadece de sus hijos, dice. Nos ayuda a levantarnos, nos da nuevo ánimo, nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Se compadece cuando lo ofendemos y nos perdona. ¿Sí? Sí se compadece, dice, porque se acuerda de que somos polvo, de que somos carne, de que nos equivocamos, de que fallamos. ¿Sí? Se compadece. Se compadece también cuando fallamos, cuando lo ofendemos y nos perdona. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿Sí? El perdón de Dios tenemos que tenerlo clarísimo, porque cada vez que fallamos tenemos que ir y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, y Él perdona todas nuestras iniquidades, dice la palabra. Por esto este salmo es un bálsamo para el cristiano. Es un bálsamo, porque nos habla de la misericordia y del amor de Dios, del perdón de Dios. Nos habla a todos aquellos que en algún momento sentimos que ya no damos más, como en ese momento lo sentía el rey David. Es un bálsamo. Cree que Él perdona tus iniquidades, que Él perdona tus pecados. Yo no sé cómo vengas tú hoy a esta reunión. Yo no sé cómo vengas tú en tu interior. Yo te veo muy bien por fuera, pero por dentro no sé qué hay adentro de tu corazón.
No sé cómo te sientas tú en tu corazón, si te sientas triste, alegre, preocupado, afligido, enfermo. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí conoce tu corazón, Dios sí conoce tus pensamientos y te habla a través de este salmo, del Salmo 103. Y te dice: yo perdono todas tus iniquidades. Y tú tienes que creerlo, y tú tienes que tomarlo para tu vida, y tienes que abrazarlo con toda tu fuerza. Y tienes que arrepentirte si has pecado contra Dios, porque es una nueva oportunidad que Dios te está dando para que tú perseveres en el camino, para que tú sigas haciendo su voluntad, para que en tu alma haya gozo, haya paz, haya justicia, en tu boca haya verdad, haya bondad, haya sabiduría. Tienes que tomarlo para tu vida. Quita todo orgullo, quita toda vanidad, quita toda soberbia y humíllate ante Dios y dile: Señor, aquí está mi vida, tú la conoces. No he sido el mejor hijo, no he sido el mejor siervo, he descuidado las cosas espirituales, le he dado más prioridad a las cosas de este mundo. Pero tu palabra dice que tú perdonas todas mis iniquidades. Y tú puedes salir transformado de este lugar. Y no porque lo diga yo, porque lo dice su palabra. Porque el Espíritu Santo da testimonio de que esta palabra es verdadera. Mis palabras son vida, dijo Jesús. Jesús vino a dar vida, vino a dar esperanza, vino a ser nuevas criaturas, vino a ser un nuevo hombre en cada uno de nosotros. Dios se compadece de sus hijos cuando les hacen daño. Por supuesto que Él también se da cuenta cuando nos lastiman, cuando nos agreden, cuando nos traicionan. Él se da cuenta, por supuesto que sí, y se compadece de nosotros, dice la Escritura, y nos da fuerzas y nos ayuda a seguir adelante, a no dar marcha atrás. Se compadece de nosotros porque considera la fragilidad de nuestros cuerpos y la necedad de nuestra alma. Esa es la razón por la cual Él se compadece, porque el cristiano está en un proceso de santificación toda su vida, en un proceso en donde Dios quiere limpiar y seguir limpiando y seguir quitando las cosas que a Él no le agradan. Y en ese proceso vas a equivocarte muchas veces. Y tienes que estar seguro de que Dios te va a ayudar siempre, que Dios va a estar a tu favor siempre para que tú sigas adelante. Pero eso es si tú realmente quieres hacerlo. Pero si en tu corazón hay apatía, si en tu corazón hay indiferencia, si en tu corazón todo te da igual, si para ti todo es relativo, ahí ya se perdió ese fuego que había en ti. Y Dios nos deja a través de este salmo, a través de esta enseñanza del rey David, ¿qué tienes que hacer para volverte de ese mal camino? Para volver al camino del Señor. Vamos a volver a leer el Salmo 103 del 1 al 5.
Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso le tienes que decir a tu alma. En esos momentos en donde no quieres humillarte delante de Dios, en esos momentos en donde estás en lo secreto, en la cámara secreta, en donde no, tu cuerpo, tu alma no quiere orar a Dios, no quiere darle gracias a Dios, eso le tienes que decir a tu alma. Alma mía, bendice a Jehová, y bendiga mi ser todo su santo nombre, cuerpo, alma, espíritu. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del sepulcro tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Eso se lo tienes que decir. Tú no te puedes salir de esa cámara secreta, o tú no puedes salir a la calle sin estar agradecido con Dios, así estés pasando la circunstancia que estés pasando. Y muchas veces vas a tener que recordarle esto a tu alma, muchas, porque la vida es difícil en el mundo, porque en la vida hay problemas, porque en la vida hay situaciones difíciles, porque en la vida hay gente a la que tú les caes mal, como dice, o sea, no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Hay gente que te va a hacer la vida difícil también. Hay compañeros de trabajo que te van a hacer la vida difícil. Tu propia familia a veces te va a hacer la vida difícil. A veces en tu propia casa vas a pasar momentos difíciles con tu esposa, con tus hijos, o con tu esposo y con tus hijos. La vida es eso, enfrentar situaciones, enfrentar problemas, enfrentar adversidades. Pero tú y yo no estamos solos. Tenemos al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, y Él quiere ayudarnos. Pero para que nosotros podamos vencer, primero nuestro corazón tiene que estar lleno de paz, lleno de gozo, del gozo de la salvación. Ese gozo de la salvación hace que tú puedas enfrentar muchas cosas. Muchas adversidades, enfermedades, cosas difíciles, porque sabes que tienes a un Dios que perdona, a un Dios que te ama, a un Dios bondadoso, a un Dios lleno de misericordia. Dice la Escritura que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Su misericordia engrandeció para los que le temen, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La vida del hombre florece como la flor del campo. Hoy estás, mañana ya no. No sabemos, hoy estamos, pero nuestra vida, no sabemos qué día vamos a partir. No sabemos cuándo el Señor nos llame. Tenemos que estar preparados. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, de los que guardan su pacto, de los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El verdadero cristiano, el que verdaderamente ama a Dios, no va a ocupar este salmo para andar pecando deliberadamente. Para nada. Al contrario, este salmo le da fuerzas para vivir una vida en rectitud y una vida en obediencia, para guardar para el pacto con Dios, para guardar los mandamientos, sabiendo que no tienes un Dios tirano que está esperando a la primera que te equivoques para castigarte, ¿sí? Como lo hacen los hombres de este mundo, sino un Dios bondadoso que perdona tus iniquidades cuando te equivocas, cuando fallas.
Y eso te llena de amor y dices, Señor, qué bueno eres, Dios, porque aún sigues perdonando mis pecados, sigues perdonando mis fallas, sigues perdonando mis equivocaciones. Y vamos para adelante, y vamos a seguir sirviendo, y vamos a seguir perseverando en las cosas de Dios. Y lo haces con gozo, lo haces con alegría, ¿sí? Aunque te implique esfuerzo, aunque te implique desvelo, aunque te implique trabajo, no importa, es para tu Dios. Es para el Dios que te amó, que te ama desde la eternidad y hasta la eternidad. Estás sirviendo a un Dios vivo, un Dios poderoso. No es para cualquiera. Y entonces lo haces con gozo y con alegría. En los versículos que vamos a leer a continuación, ya vemos todo el contraste de cómo David empezó el Salmo 103, empieza trayendo a la memoria los recuerdos de todo lo bueno que ha sido Dios en su vida, alimentando su alma para que su alma se alegre, para que su alma se aliente, ¿sí? Y bendiga a Dios. Y ya en estos versículos ya vemos que ya se cumplió ese objetivo. Ya está listo el corazón de David. Ya está lista el alma de David, ahora sí, para bendecir a Dios, para alabarlo, para agradarlo, para hacer su voluntad. Ya vemos un corazón en estos versículos agradecido con Dios, lleno de gratitud con Dios. Por cierto, la enseñanza se llama la gratitud a Dios, precisamente. La gratitud a Dios. Salmo 103, 20-22. Bendecí a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vemos todo el contraste de los primeros versículos. El rey David, aún diciendo a los ángeles, bendigan a Jehová. A los ministros de Dios, diciéndoles, bendigan a Jehová. Y diciéndole a su alma, bendice a Jehová. Completamente cambiado, completamente transformado. ¿Qué hizo el rey David? Hizo un ejercicio. Trajo a su memoria todo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es todo. Y eso es todo lo que tú y yo tenemos que hacer también. Traer a nuestra memoria todas las bendiciones que Dios derrama cada día sobre nosotros. Acuérdate cuando estabas enfermo, acuérdate cuando tenías un problema, acuérdate cuando estuviste a punto de morir. Acuérdate, haz memoria, es bueno que lo estés recordando. No importa que lo recuerdes todos los días, no importa, es bueno. Es bueno. Es bueno. Te va a ayudar a tener un corazón agradecido siempre a Dios, un corazón que esté dispuesto a obedecer a Dios. Recuérdalo. No estés pensando en las cosas malas que te han pasado. No, porque te vas a poner peor. Y desafortunadamente es lo que los seres humanos siempre más recordamos. Cuando nos ha ido mal, cuando nos han lastimado, cuando nos han ofendido. Pero pues así te vas a poner peor. Este salmo nos enseña que nos acordemos de sus beneficios. De sus beneficios. No de lo mal que nos ha tratado la vida. ¿Sí? Porque si tú vas a Dios y empiezas, Señor, pero es que a mí me ha pasado esto, pero es que a mí me pasó esto de chiquito, cuando tenía 3 años. Pero es que en mi juventud, Señor, mira cómo me fue. Señor, pero mira la esposa que me tocó. O mira el esposo que me tocó, Señor. Ya llévatelo. No, ¿verdad? No es así. No es así.
Tú vas a recordar los beneficios que Dios te ha dado. Los beneficios que Dios te ha dado. Alma mía, bendice a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. El solo hecho de que Dios te haya perdonado tus pecados, que hoy tengas la salvación y tengas la vida eterna, es motivo suficiente para estar agradecidos con Dios. Es el motivo más fuerte por el cual tú y yo hoy podemos estar aquí. Y tenemos que abrazarlo con todas nuestras fuerzas. Asirnos de Él, como dice la Escritura. Asirnos es abrazar algo fuertemente. Abrazarlo con todas las fuerzas. La salvación que Dios me ha dado. Solo Él me la dio. Y nadie me la puede quitar, es un canto por ahí. Nadie. Porque es un regalo que Él me dio. Y lo voy a cuidar como un tesoro precioso. Como un precioso tesoro. Y cada vez que se me quiera olvidar lo que Dios me perdonó, voy a hacer memoria de lo que Dios ha hecho conmigo. ¿De dónde Dios me sacó? ¿Dónde estaba mi vida antes de que Dios llegara? ¿Sabes dónde está la vida del pecador antes de que Dios llegue a su vida? En una fosa séptica. Ahí está el pecador, en el muladar, en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad. Hoy tenemos luz gracias a Él, gracias a su luz, gracias a su misericordia. Entonces, tenemos que tener un corazón agradecido. Y cuando el corazón no quiere ser agradecido, tenemos que ayudarlo a través de los recuerdos. Te pido que en tu lugar inclines tu rostro, cierres tus ojos y que sea una oración a Dios lo que hagas. No te pares, no cantes, mejor óralo, medítalo con Dios. Dile a Dios que te ayude, dile a Dios que te ayude a recordar todo lo bueno que Él ha hecho en tu vida. Que te lo traiga a tu mente, que te refresque la mente si se te ha olvidado. Y darle gracias a Dios por todo lo que te ha dado. No pienses en cosas malas, por favor.